Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles 31 de mayo acá en CNN Chile. Y soy enfático en decir miércoles 31 de mayo y también del año 2023 porque hoy se produjo un hito en la historia gremial de nuestro país. Por primera vez, una mujer es electa presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, el principal gremio industrial de nuestro país. Es Rosario Navarro, no es ninguna sorpresa, porque era la única candidata también para suceder en el puesto a Richard von Appen. Vamos a tomar contacto con Ángela Reinmann, quien precisamente está en la SOFOFA y estuvo presente al momento de proclamar a Rosario Navarro. Ángela, muy buenas tardes. Hola Nicolás, claro, muy buenas tardes. Ya adelantabas algo, se trata de Rosario Navarro, una empresaria de 48 años, quien es finalmente quien actualmente va a comenzar a presidir el gremio de la Sociedad de Fomento Fabril. A partir del día de hoy va a suceder finalmente a Richard von Appen. Y en ese sentido también los desafíos son extensos, sobre todo considerando el contexto que estamos viviendo actualmente en nuestro país, el contexto político también de todas las reformas que se están llevando a cabo. Estamos hablando, por ejemplo, de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, donde incluso dentro del discurso que dio Rosario cuando finalmente asumió este desafío, tiene que ver directamente con trabajar y poder trabajar con el gobierno también en este tipo de distintas reformas que hay, por sobre todo con la reforma de pensiones, que al parecer no es del todo de agrado de la SOFOFA en general. Es algo que ya viene desde las generaciones anteriores, no solamente de una perspectiva de Rosario, sino más bien de algo que tiene que ver directamente con la Sociedad de Fomento Fabril. En este contexto entonces comienza este desafío. Es la primera mujer que va a presidir este gremio luego de 140 años de historia. Así que te invito, Nicolás, a que podamos escucharla. Creo que SOFOFA va a la vanguardia de muchos otros gremios y que hoy día hayan elegido a la primera mujer presidenta sin tener que usar ningún waiver, yo también creo que es una muy linda señal. Así que desafiada, y también espero inspirar a muchas otras niñas jóvenes a tomar el camino de hacer empresa y gremio en Chile. SOFOFA siempre ha estado abierto al diálogo, creo que el empresariado tiene mucho que aportar y estamos disponibles para sentarnos al diálogo, a dialogar en temas particulares de cada una de las reformas. Tendremos que irlo viendo en la medida que sea pertinente. Aquí la alianza pública-privada genera mayor virtuosidad. Hoy día no nos podemos farrear en el momento que estamos viviendo y Chile de cara al desarrollo tiene una muy linda oportunidad de hacer algo juntos. Bueno, distintos puntos tocó Rosario en lo que fue este discurso. Primero, por supuesto, estuvo muy agradecida por parte de la confianza que le dan a los más de 60 consejeros de la SOFOFA, que de alguna forma unánimemente eligen a Rosario Navarro. También, claro, porque era la única candidata, pero por algún motivo también. No es porque simplemente esto haya sido algo arbitrario, sino que es porque la única candidata que de alguna forma dentro de los consejeros consideraban que debía presidir lo que es este gremio. Ahora, de cierta forma, como te decía, señaló que estaba agradecida por la confianza, agradeció también a las empresas que dan los labores y finalmente dan vida al gremio. Señaló que se puede hacer mucho más para el compromiso del sector privado, que estaba orgullosa del trabajo de las empresas, de aportar experiencia también de los acuerdos. Esto tiene que ver con este trabajo que ya se mencionaba desde antes, un trabajo que se quiere realizar de diálogo entre el sector privado y el sector público de nuestro país, trabajando también por políticas públicas y, como te indicaba, en este contexto que estamos viviendo a nivel nacional, que estamos en un gobierno que busca transformaciones a nivel económico y también, por supuesto, bajo el contexto del proceso constituyente que estamos viviendo actualmente. En ese contexto y en particular que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria, en esta instancia también pudimos conversar con un ex presidente de la SOFOFA, antes de Richard von Appen. Estuvo Bernardo Larraín Mate, quien también pudimos conversar con él. Se refirió también a estas directrices que continúa tomando la SOFOFA, ahora presidida por una mujer. Hablamos de Rosario Navarro. Bueno, en ese contexto, Nicolás, te invito a que podamos escuchar también
también al ex presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, quien estuvo antes de Richard von Happen y quien se refirió también a esta discusión en que tiene que haber estas conversaciones, estos diálogos entre el sector privado y el sector público de nuestro país. Por supuesto que es importante, creo que esto le abre puertas a muchas otras mujeres destacadas que trabajan en SOFOFA, tanto en SOFOFA directamente como en los gremios que están asociados a SOFOFA. Ojalá sea un impulso, una motivación. Hay un proceso constitucional en curso que todos deseamos y Rosario creo que también tiene ese objetivo, ¿no es cierto?, colaborar, contribuir, acompañar este proceso para que llegue a buen término. Tiene que mostrar en el fondo cuál debiera ser un sistema tributario estable para el siglo XXI, que no tenga que ser parchado cada 2 años, como ha ocurrido en los últimos 10 años en Chile. Y no hemos dado con las reformas para, en el fondo, realmente redinamizar nuestra economía, digamos. Y eso es fundamental para las personas. Yo creo que eso, Rosario, que es un liderazgo, ¿no es cierto?, nuevo, empático. Ojalá que él tenga, yo creo que va a tener la claridad para poner ese tema, en el fondo, en el centro del debate público. Bueno, algo que hay que contar es que el padre de Rosario Navarro es Andrés Navarro, expresidente de Sonda. Dejó la testera de la Tecnológica a principios de año, hace poco en verdad, en abril, luego de la Junta de Accionistas. Y el punto es que Andrés Navarro fue candidato a la presidencia de SOFOFA hace algunos años, pero perdió las elecciones ante Herman von Willenbrock y, por supuesto, él estuvo en la proclamación de su hija ahora como nueva líder gremial. Claro, mucho orgullo también demostró en ese sentido Andrés Navarro, por supuesto. Claro, tú ya muy bien lo indicabas, hace cerca de 10 años intentó, digamos, postuló a esta presidencia de la SOFOFA, un cargo que el día de hoy asume su hija mayor, es la mayor de 7 hijos de Andrés Navarro, pero que siempre ha estado ella involucrada en Sonda, por ejemplo, en materias de innovación, de distintas tecnologías y de distintas empresas. También en el fondo innovar con las distintas empresas que tenemos a nivel nacional. Un desafío que de alguna forma también asume ahora con el objetivo de poder continuar fomentando este tipo de empresas, ¿verdad? Son más de 4.000 empresas de forma indirecta que son pertenecientes a la SOFOFA y el trabajo tiene que ser en conjunto con ellas. Ya lo indicaban también, este trabajo que tiene que haber, este diálogo entre el sector privado de nuestro país con el sector público, la idea de poder generar también nuevas y buenas políticas públicas, el trabajo que se tiene que hacer con las distintas empresas. De hecho, también en uno de los puntos que tocaba dentro de esto Rosario Navarro dentro de su discurso es incluso la creación de una comisión de empleadores para poder tener contacto directo con las distintas empresas que son parte del gremio y también con los clientes. Señalaba que de alguna forma no puede ser posible que existan cantidades innumerables de alegatos de clientes con las distintas empresas y que en ese contexto también el objetivo es poder llegar a las personas directamente para poder continuar construyendo y avanzando en la progresión de las distintas empresas que son parte del gremio y que pertenecen al sector privado de nuestro país. En ese contexto, volviendo a este orgullo que siente Andrés Navarro, padre de Rosario, también pudimos conversar con él el día de hoy, un desafío que se acerca para su hija, que ya comenzó para su hija, pero que también existe mucho ánimo y mucha voluntad de continuar enfrentando esto en la situación en que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Así que te invito, Nico, que también podamos escuchar las palabras de Andrés Navarro en este contexto y en este desafío que enfrenta el día de hoy su hija. Aquí hay un cambio generacional y la SOFOFA actual es la generación de nuestros hijos mayores y creo que lo están haciendo mejor que nosotros. Mucho más abierto, mucho más integrador y incorporar a la empresa, a la sociedad de forma mucho más tangible. Articular acuerdos hoy día es el gran desafío del país. Hacer posible acuerdos rápidos y que no nos quedemos pegados a los mismos temas por años. Nunca ha sido fácil, no es que ahora sea más duro que antes, y tiene que trabajar con fuerza, con dedicación y con esperanza. Todos creemos que en 2 años más vamos a estar mejor que hoy. Ángela, tengo entendido que la primera aparición pública de Rosario Navarro como presidenta de SOFOFA precisamente va a ser mañana en Valparaíso, cuando con todo el comité de la CPC vaya a la cuenta pública del presidente Boric.
Claro, cabe eso, por supuesto, siempre dentro de las probabilidades, sobre todo considerando esta voluntad que existe por parte de la SOFOFA de crear estos espacios de diálogo con el gobierno para poder continuar en las reformas que se plantean en materia económica y también para la construcción de futuras políticas públicas. Hay una intención directa de parte de la Sociedad de Fomento Fabril para continuar avanzando en este contexto y en estos diálogos. Entonces, es algo que, por supuesto, podría suceder. Ahora, nosotros también pudimos conversar tanto con ella como también los presidentes de la SOFOFA. Y de alguna forma señalaban que, claro, las expectativas que se tienen mañana de la cuenta pública es que, por supuesto, el presidente Gabriel Boric se refiera también a este trabajo que se tiene que hacer con las empresas privadas a nivel nacional, pero que esto no solamente quede en palabras. Seguramente ese va a ser también uno de los objetivos de Rosario Navarro, poder de alguna forma entablar esta conversación directa, ya sea con el presidente o con ministros del gabinete, para poder continuar en esta conversación, en retomar con esta nueva presidenta de la SOFOFA, que cabe destacar, la primera mujer en 140 años de historia del gremio. Reforma tributaria, medidas pro crecimiento y también inversión será a lo que estén muy atentos los líderes del sector privado, a los que ahora se suma Rosario Navarro. Ángela Rayman, muchas gracias por el despacho. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Un abrazo. Bueno, eso fue la noticia que pasó hace un par de horas. Y ahora vamos a la noticia polémica, política, económica de esta semana, que es la renuncia del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y que ahora el gobierno aclara que son varias las denuncias que hay en su contra. Y al respecto, distintos ministros y ministras cerraron filas en torno a la ministra del Trabajo, Janet Jara, al tomar la decisión de desvincular al ex subsecretario. Estefanía Bustamante tiene los detalles. Más cargado de lo habitual ha tenido que ser el café esta semana. La controvertida salida del ahora ex subsecretario Cristian Larraín ha ensombrecido la agenda de La Moneda. Dudas sobre el sumario en su contra y eventuales trabas en la reforma previsional hicieron que el gobierno saliera a cerrar sus filas tras la ministra Jara. Que alguien haya contribuido en el origen de un proyecto no significa que ese proyecto dependa de la permanencia de esa persona. Esa propuesta no es de una persona, es de equipos de trabajo. Y en esa propuesta había una línea muy común y la sigue habiendo. Línea común para el gobierno. Diferencias políticas que determinaron su salida según la derecha, sector que destacó su rol en las tratativas por pensiones y que en la Comisión de Trabajo desestimó el rol de la ministra como interlocutora. Fue un autogol. Esto se resolvía simplemente diciendo, perdió la confianza y se va del cargo. Pero nosotros, mientras la ministra no aclare y precise lo que ocurrió, no vamos a conversar con ella y no vamos a avanzar. Reconozcan que no han estado nunca reconociendo su rol como interlocutora, se han restado de los espacios como la mesa técnica y hoy día no tienen una propuesta para el país. Yo sí esperaría que esté a la altura de miras para que podamos revisar todas las propuestas que se han presentado. Están tratando de sacar provecho político, no pierdan el tiempo en discusiones artificiales, sino que más bien nos pongamos a trabajar. Para destrabar los nudos del proyecto, la ex autoridad dijo que trabajaba en una propuesta alternativa. No consideraba cuentas nocionales, sino que apuntaba a destinar un 3% a los seguros propuestos por el gobierno y el otro 3% a cuentas individuales. No veo realmente que la salida del subsecretario Larraín ponga en peligro el futuro de la reforma. Somos muchos los que hemos estado trabajando en esto. Entre ellos, la ministra del Trabajo, que si bien ha tenido el camino cuesta arriba en pensiones, ha sumado otros logros como las 40 horas y recientemente el salario mínimo, posicionándose en las encuestas como una de las figuras fuertes del gabinete. O debilita a la ministra o finalmente estamos viendo a la verdadera ministra. Yo creo que hoy día, a raíz de lo que pasó con el subsecretario, finalmente estamos viendo lo más perverso de la ministra. Se ha ido debilitando con el actuar que ha tenido estos últimos días. Lamentablemente la ministra Jara le sigue hablando a un sector muy reducido de la población, que es el 25% que los apoya. El único que se le ha debilitado desde el punto de vista de la imagen es justamente el ex subsecretario Larraín. Y hoy día está buscando refugio, está buscando cobijo en la UDI para efecto de blanquear su imagen sobre las graves
acusaciones que parecen en su contra. Sobre aquello, el Ministerio del Trabajo aclaró que el jueves pasado tomaron conocimiento de las acusaciones y que la renuncia se empezó a tramitar desde este lunes, al igual que el sumario que se hará, pese a que Larraín ya está desvinculado. Se recibieron distintos reportes de conflictos en el entorno laboral de la subsecretaría y reclamos de personas respecto de tratos recibidos. Hasta ese momento no se habían oficializado denuncias por los canales que dan lugar a sumarios. Solo eso pasó después de que el subsecretario renunció. En ese caso, el ex subsecretario no recibiría sanciones, lo que según los protocolos no significa que el ministerio no pueda indagar las denuncias formales que ingresaron el 29 de mayo, mientras que el gobierno descartó que el comité político haya discutido la salida de Cristian Larraín. Mañana en la cuenta pública sabremos entonces si hay novedades sobre la reforma de pensiones. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les cuento que el mercado estima que mañana el Banco Central informará una nueva caída en el IMASEC. Ya volvemos. Antes de que este jueves el presidente Gabriel Boric acapare la atención cuando dé la cuenta pública de su gestión, temprano el Banco Central va a informar el IMASEC de abril y el mercado estima que va a haber una nueva caída. ¿Por qué? Por los números que les voy a mostrar ahora, los sectores económicos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas. En su conjunto, la producción industrial cayó en abril 2% anualizada, a pesar de haber crecido respecto a marzo 2,5%. La minería crece tanto anual 2,5% y sobre todo respecto a marzo, el índice desestacionalizado, fíjense, 7%. Ha tenido bastante volatilidad la minería en los últimos meses. Seguimos revisando los números porque vamos a ver en estos momentos las manufacturas. Y aquí hay caídas. Anualmente fuerte, 6,4%. Y respecto a marzo, 0,7%. Producción eléctrica, gas y también de agua, anual alza de 1,7%, pero baja respecto a marzo levemente, una sola décima. Finalmente vemos las ventas del comercio. Se entregan de forma separada la producción industrial. En abril, caída de 6,3% del comercio general, baja de 8,3% en las ventas de los supermercados, este índice es muy importante, y en su conjunto el comercio al por menor, que es el retail, baja 10,7%, sigue cayendo bastante el consumo en nuestro país. Bueno, con estos números, estas son las proyecciones que hacen los distintos equipos del mercado económico de nuestro país. Partimos revisando Security. Ellos estiman que, de acuerdo a las cifras de abril, ratifican su proyección de que el IMASEC tendrá una caída anual de 0,5% y una caída respecto a marzo de 0,3 puntos. En Santander, ¿qué es lo que proyectan? También lo vamos a ver a continuación. El equipo del Banco Español dice que teniendo en cuenta la sorpresa en minería, que como lo vimos subió durante abril, ellos corrigen su estimación del IMASEC de abril a 0,5% de caída anual. Están igual que Security. Eso sí, en adelante consideran que estas sorpresas al alza son transitorias debido a los problemas estructurales de la minería, mientras que el sector manufacturero pierde dinamismo y el consumo sigue desacelerándose. Más que desacelerándose, sigue cayendo, porque no es que crezca menos, sino que sigue cayendo. Vamos a ver ahora Copeuch. A continuación. El alza del sector minero contribuirá a moderar la caída del IMASEC de abril. Sin embargo, los resultados muestran que la economía se mantiene débil. Le pido a mi equipo de dirección que cierre el micrófono, por favor. El desempeño de los servicios va a ser clave para completar el cuadro de la actividad y si es que se puede anticipar una baja de la tasa de interés antes de la reunión de septiembre. Si es que la actividad es más débil de lo esperado, eso podría llevar al Banco Central a bajar la tasa de interés antes para así estimular la actividad, obviamente siempre que la inflación, según el ente emisor, esté controlada. Finalmente vemos las proyecciones de Clapes UC. Ellos creen que la caída anual del IMASEC será mayor, 1,5%, el triple de lo que estiman en Security y Santander. ¿Y qué creen para mayo y junio? Caídas anuales de 1,2% y 0,9% respectivamente. Aquí están las proyecciones más pesimistas, por lo menos de las que recibimos en CNN Chile. Bueno,
El Banco Central va a entregar el IMASEC a las 8:30 de la mañana este jueves. Quiero pasar a mostrarles otros indicadores que muestran el estado de la actividad económica, esta vez respecto a las peticiones de créditos de distinto tipo en la banca. Aquí lo informa la Asociación del Sector. Partimos por algo muy importante. La mora, que es la deuda atrasada mayor a 90 días, 1,91%, está subiendo. Y esto tiene preocupado al Ministerio de Hacienda. Ya vamos a ver eso. ¿Cómo están las colocaciones a las MIPYMES? 4% de alza en abril. Colocaciones son préstamos. Así se define técnicamente. Las de consumo, miren la caída en los préstamos de consumo, 16% en abril. Finalmente vemos los préstamos hipotecarios, suben 2%, pero es porque la comparación es muy baja, porque recordemos que durante 2022 los pedidos de préstamos para comprar una vivienda cayeron en torno a 50%. Bueno, yo les decía que el ministro de Hacienda está preocupado por el aumento de la morosidad. Él dice que incluso están trabajando en regulaciones para evitar que las distintas entidades presten dinero más allá de lo razonable. Escuchemos a Mario Marcel. Chile tiene niveles de endeudamiento de los hogares, en particular en créditos de consumo, que es mayor a otros países de desarrollo similar al nuestro, incluso mayor a otros países más desarrollados. Los plazos y las tasas de interés que involucran, por supuesto, involucra un riesgo de sobreendeudamiento para muchos hogares. Se requieren mejores regulaciones, evitar estrategias de marketing que llevan a sobreendeudarse las personas, regular mejor la oferta de créditos atados, regular mejor los requerimientos de pago mínimo de las tarjetas de crédito. Hay varios temas en los cuales se ha estado trabajando y vamos a ver algunas iniciativas en la materia. Sigamos hablando de proyecciones, esta vez de los operadores financieros respecto a cuándo el Banco Central va a bajar la tasa de interés. Las apuestas siguen estando en julio, como lo vemos en pantalla, porque la próxima reunión, que será en junio, se mantendrá la tasa de interés en 11,25% según los expertos, pero ya en julio caída de 25 puntos base a 11%. En septiembre va a bajar a 10,25% y el año cerrará en 8,75%. Esto es lo que proyectan los operadores financieros. Vamos a ver qué es lo que dice el Banco Central. ¿Y en base a qué? A que la inflación también empezaría a ser más normal. Fíjense lo que se espera para los IMASEC siguientes. Mayo 0,3%, junio 0,2%, julio 0,3%. Estos son IPCs normales. A esto hay que apuntar y mantener establemente, porque esto es lo que llevará a que la inflación sume en el año 3%, que es el objetivo del Banco Central. Estos son IMASEC normales, reitero, porque recordemos lo que vimos, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando el IPC fue 1,9%. Bueno, esta es la normalidad inflacionaria. Y de hecho, de acá a 12 meses, se espera que la inflación acumule 3,8%. Inflación normal. Termina la agenda económica de esta jornada. La de este jueves, por supuesto, va a estar concentrada en lo que diga el presidente Gabriel Boric en materia económica. Lo analizaremos acá y, por supuesto, también les contaremos cuánto creció, en verdad, cuánto habrá caído la actividad económica de nuestro país durante abril. Siguen con nosotros acá, en CNN Chile.